tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando una semana con una actividad importante en las comisiones de la Cámara de Diputados, con la firma de varios proyectos que se han transformado ya en dictámenes y que van a ser discutidos, debatidos en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo está apuntando, están trabajando las autoridades del bloque del oficialismo, las autoridades de la Cámara, para que se convoque a una sesión el próximo día martes a la 1 de la tarde, temario ya con los proyectos que tienen dictamen de comisión, y también están convocadas varias comisiones para la próxima semana, en lo que ya cerrando e iniciando en la próxima semana intensa actividad por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es el análisis por aquí, por DTV, y de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Voy a saludar a mis compañeros. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, sí, muy bien. Una semana intensa fue esta, claro. Y la que viene, bueno, con tal vez la última antes del receso habitual de invernal, seguramente, pero bueno, con una comisión o con una sesión que, bueno, esta semana se habían amagado con 2 reuniones, 2 sesiones que podían llegar a haber, al final no hubo ninguna, pero será el martes que viene, una convocada por el oficialismo. Bueno, veremos finalmente, José, qué es lo que va a ir ocurriendo. Melissa, Jofre, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo bien? Muy bien. Hola José, buen viernes. Sí, nos anticipamos a una semana que va a tener esta sesión que ya han pedido. Todavía no se formalizó, digamos, la convocatoria, pero sí el pedido lleva la firma no solo de diputados del Frente de Todos, sino también de otros bloques, como el Interbloque Federal, también el Interbloque de Provincias Unidas. Y hay allí en ese temario unos proyectos de consenso, con lo cual se espera, bueno, que todas esas iniciativas que sean tratadas tengan un respaldo bastante importante. Hay algunos temas que interesan sobre todo a firmantes de este pedido de sesión, como tiene que ver, por ejemplo, el proyecto de Agujero Azul, que lo está impulsando desde hace ya un tiempo largo la diputada Graciela Camaño, y por supuesto hay proyectos de corte productivo que son del Poder Ejecutivo y también un paquete de iniciativas vinculadas a la salud. Bueno, Meli, bien, vamos a estar avanzando con la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Diputada Laura Rodríguez Machado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu equipo. Bueno, acá nos anticipaba José, nos anticipaba Meli, también una intensa actividad la próxima semana, la convocatoria a una sesión, varios temas que son para discutir, y en algunos casos algunos temas que también tienen consenso entre oficialismo y oposición. ¿Cuál es su reflexión, diputada? Bueno, en realidad es una sesión que todavía no está convocada oficialmente. Sí, pedida por el oficialismo, hemos accedido al pedido de sesión, pero todavía las autoridades de la Cámara no han, por lo menos hasta hace unos minutos, enviado una notificación formal de que esto sería en ese día y hora. Estamos a la espera, pero básicamente empiezan a tratarse asuntos en comisión. Muchos de ellos tienen despacho unánime, algunos otros despacho dividido, así que se espera, según hemos podido en una primera visión de la sesión, si realmente se convoca, tener una duración de alrededor de 20 a 22 horas la sesión. Bueno, una larga sesión, una sesión maratónica con varios temas. ¿Qué temas le interesa más a Juntos por el Cambio, o a usted particularmente le interesarían que se discutan en la Cámara de Diputados? Bueno, a nosotros en realidad nos interesaría, entre otros temas que veo que no son objeto de la sesión de mañana, tratar la ley de alquileres. Del martes, exactamente, que como sabrá logró
despacho de mayoría de la oposición, es decir, de Juntos por el Cambio y otros miembros de otros partidos, donde modifica varios aspectos que traerían alivio, llevarían alivio a inquilinos y a propietarios. Y según estamos viendo, o hemos tenido acceso al temario que estaría solicitando el oficialismo, este tema no estaría incluido entre los temas a tratar el día martes. Pero diputada, José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? Justamente, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Alquileres, la oposición no tendría el número para imponerse. ¿No es así? Por lo menos en los sondeos aparentaba que no tenían números si no hubieran convocado esta semana. La verdad que eso todavía... Una cosa es tener un número que tiene que ver para tener quórum, ¿sí? Otra cosa es después, dentro de la sesión, empezar a trabajar los votos. Lo que nosotros estábamos preocupados de tener era el número para tener el quórum al momento de solicitar la sesión. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Quería consultarle porque uno de los proyectos que se va a tratar, se espera tratar, como bien decía, todavía no está oficializado, es el que tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz. Imagino que genera cierto interés en su provincia. En ese sentido, consultarle cómo observa el proyecto que tuvo dictamen con algunas disidencias. Sí, así es. Lo que hace este dictamen básicamente y fundamentalmente es quitarle un pie a la presión fiscal que tiene la industria automotriz y por ende autopartista, porque hablamos de la cadena de valor, al quitarle a esta industria en algún punto retenciones, en segundo lugar al diluir o abreviar la restitución del IVA y otras cuestiones que tienen que ver con un tema financiero en cuanto a la presión fiscal que sufren. En ese sentido, nosotros en la comisión, obviamente estuvimos de acuerdo con que a cualquier empresa sacarle la presión fiscal o a cualquier sector es siempre positivo y sobre todo también generar un alivio en las retenciones en la idea de que puedan exportar. También dijimos en comisión que esto estaría oportuno pensarlo para todos los sectores de la economía, ¿no es cierto? Entendiendo que en el discurso del oficialismo hablaban que las retenciones impedían la competitividad y también la posibilidad de exportar a precios razonables. Entonces, en este sentido y este aspecto lo vamos a apoyar, pero siempre con la mirada de que no tienen que ser logros parciales, sino la idea es que la economía se pueda manejar dentro del sector productivo de esta manera, ¿no? Con una menor presión fiscal y más. Y después ahí sí, como bien señalabas vos, algunas diferencias en relación a manejar o crear un instituto que se llama Instituto de la Movilidad y cómo este se sustenta. Desde el bloque Juntos por el Cambio hemos dicho que nosotros no vamos a aprobar ningún proyecto de ley que genere más burocracia estatal y más transferencia de impuestos de los contribuyentes a mantener estructuras burocráticas del Estado. Así que ahí hay un foco de discusión que veremos cómo se termina zanjando el día de la sesión. Laura, esto quiere decir que este proyecto de ley y cuando se sancione esta ley va a ser una prueba de fuego también para otros sectores de la producción en la República Argentina a partir de la posibilidad de, bueno, bajar impuestos, aumentar la posibilidad de exportación y demás. Bueno, sí, ojalá que sea así, porque en los hechos todos, digamos, oficialismo, oposición, en el discurso todos decimos, ¿no? Para competir y para sacar nuestros productos al exterior, nosotros necesitamos bajar retenciones. Esto nadie te lo discute. Lo que sí se discute es, a ver, cuáles sectores de la economía se le puede dar este alivio fiscal, por llamarlo de alguna manera, y que por otro lado no desfinanciar lo que es el gasto estatal. Entonces es una discusión que excede solamente al sector automotriz y que tiene que ver con la política macroeconómica que uno cree en un país es positiva para generar más desarrollo industrial. Diputada, usted pasó muchos años en el Senado, así que debe haber estado atenta ayer a la sesión que
que se realizó. Iba a preguntar puntualmente por un proyecto que recibió media sanción, que es la moratoria previsional, que bueno, ¿cuál es su postura a priori respecto a ese tema cuando se debata en diputados? Bueno, primero que tiene un falso título, ¿no? Moratoria, a ver, cuando uno hace aportes para jubilarse, y no ha hecho determinados cantidad de aportes porque no ha trabajado la cantidad de años suficiente, o no los ha hecho nunca, o porque ha hecho aportes parciales, no estamos hablando de moratoria. Moratoria hablamos de aquellos que por algún motivo trabajaron y que tu empleador no depositó en tiempo y forma lo que te compete, que eso normalmente no pasa en las cajas del Estado. Este título lo tiene para dar planes de pago a aquellos que no están en condiciones de jubilarse por el Estado, es decir, en el ANSES, y ahora de aprobarse eso lo estarían. Todos sabemos el equilibrio tremendo que está pasando las jubilaciones a nivel nacional por un exceso de jubilados y una falta de aportantes. Esto va a traer todavía un mayor desequilibrio al sistema total de jubilaciones, con lo cual van a peligrar las jubilaciones actuales de que puedan cobrar lo que siguen cobrando. Es mentira que esto no va a producir déficit, porque en este momento, cuando alguien dice puede pagar ahora aportes para que a futuro se jubile, claro que sí, que ahora por ahí genere ingresos, pero de acá a unos años, cuando esas personas estén en condiciones de jubilarse, van a generar el déficit para desequilibrar aún más la caja de jubilaciones. Y no estamos hablando de ser injustos. Lo que hay que ser justos es a aquellos que le decimos, usted tiene que aportar sistemáticamente durante cantidad de tiempo y tener la edad y la cantidad de aportes para jubilarse, y de buenas a primeras aparecen estas leyes supuestamente mágicas para que todo el mundo pueda hacerlo sin haber cumplido con lo que establece la ley. Entonces, en principio, por supuesto, una opinión personal, tendremos que ver lo que pasa en la comisión, que pasa en el bloque, todos aquellos proyectos que hicieron peligrar y que están haciendo peligrar el sistema jubilatorio en la Argentina, hay que verlos con muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad, y alejarse mucho del populismo al tratar estos proyectos. Diputada, llevándola también a la sesión que tuvo lugar ayer en la otra Cámara, finalmente se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ancenusa, y preguntarle a usted, como representante de esa provincia, lo que significa y además cómo se viene dando el crecimiento en esa zona, que ya hace un tiempo que tiene un impulso particular en cuanto al turismo. Sí, hoy, y gracias por mencionarlo, porque la verdad es como un día bastante importante para acá los cordobeses. Esta mañana, desde muy temprano, todos los noticieros locales se llegaron hasta la zona de Mar Chiquita, que es donde está esta laguna, que para los que nos están viendo es una laguna salada, que se llama Mar Chiquito, Mar de Ancenusa, porque si uno se pone en las costas, además de tener arena en las costas, prácticamente no se ve el otro horizonte, el otro límite de la laguna, y asemeja a lo que es un mar. Y por la salinidad de sus aguas está prácticamente comparado con regiones como o el Mar Muerto o algunos otros lugares donde la salinidad es bastante importante en el agua, es decir, es una laguna salada. Y es una laguna en la cual no se ve el horizonte, por eso asemeja al mar. Tiene una reserva piscícola, pero también de flamencos bastante importante, y la idea es una preservación natural de la zona. Estamos realmente los cordobeses muy contentos, hace mucho que esperábamos esta sanción, y también ha comenzado a desarrollarse un importante foco turístico en la zona, así es que en ese sentido la verdad que festejamos y celebramos la creación del Parque Nacional de Ancenusa, o como le decimos nosotros localmente, Mar Chiquita. Laura, ¿por qué habrán tardado tanto en sancionar este proyecto? Porque, bueno, este proyecto, hay todo un procedimiento para crear una zona de recursos de este tipo, ¿no? De protección de recursos naturales.
Uno de los primeros pasos es que quienes son tenedores de la tierra, en este caso la provincia de Córdoba, tiene que realizar una donación con este efecto, este fin, al Estado Nacional, para que a su vez el Estado Nacional la reciba dentro de su patrimonio y dentro de este patrimonio pueda generar la creación de un parque nacional, porque el territorio de los parques nacionales corresponde a la jurisdicción del Estado Nacional. Y antes la laguna esta más chiquita es una laguna de jurisdicción provincial. Entonces tiene que hacerse toda una transferencia de tierras, que todo realmente son trámites que tienen una duración en el tiempo. Motivo por el cual los primeros pasos que se dieron, y si usted recordará bien, fue el traslado de los territorios que son parte ahora del Parque Nacional a la Nación. Eso llevó un proyecto de ley, una aceptación, todo un procedimiento legislativo. Ahora fue la creación sobre este terreno, que ya es propiedad de la Nación, de un parque nacional. Pero recordemos que los parques nacionales, cuando se declaran sobre terrenos provinciales, llevan ese procedimiento previo, ¿no? Y eso fue lo que se produjo durante este tiempo, que llevó a la demora en que hoy, bueno, finalmente se pudiera concretar la sanción final de la creación del parque. Diputada, le consulto sobre el Consejo de la Magistratura. ¿Qué cree que va a pasar con ese proyecto? Ustedes están en la situación incómoda de si lo modifican y si logran modificarlo, vuelve al Senado, donde por mayoría simple puede llegar a imponer el Senado el texto original. Sí, como sabrán, hemos estado tratando en comisión, ya hemos recibido a expertos o técnicos que han dado su opinión, pero todavía no está claro lo que en términos legislativos llamamos poroteo, o como sería un despacho único, y en eso sí se está trabajando. La verdad que, como bien vos dices, al tener media sanción, una modificación puede insistir la Cámara de Senadores con la sanción que realizaron ellos, y de esta manera obviar las modificaciones que realice la Cámara de Diputados, en la medida de las mayorías o minorías que se confirman o que se consigan a la hora de la modificación, ¿no es cierto? Esto todavía es una discusión que se está llevando a cabo, como bien dice, con esa precaución o esa situación que estamos teniendo, pero todavía no hay un desenlace definitivo de cómo se va a hacer. Bueno, y la semana que viene, perdón, Meli, la semana que viene el Senado es muy posible que le dé la sanción, por lo menos desde la Cámara Alta, al proyecto de ley de reforma de la Corte Suprema de Justicia, ampliar la cantidad de ministros en la Corte Suprema de Justicia. Se sumaría otro proyecto u otro tema vinculado con el ámbito judicial que llega para que esté en el tratamiento de ustedes. Bueno, cuando vino el ministro de Justicia a la comisión días atrás en la Cámara de Diputados, de manera no directa, pero se trató esta posibilidad, y por parte de la oposición hubo una absoluta unanimidad que este proyecto tiene que ver con una decisión de diluir el poder que tiene la Corte Suprema nombrando nuevos miembros, toda vez que hasta el propio ministro tuvo palabras bastante fuertes en relación a la Corte, diciendo que realizaba fallos políticos y no fallos jurídicos, que tenía determinada demosidad contra el gobierno, y hasta dejó entrever cómo era un nuevo opositor al gobierno nacional. Entonces yo tomo este nuevo proyecto posible de sancionarse, de aumentar los miembros de la Corte, a una idea del oficialismo, del sector kirchnerista, de diluir el poder actual que tiene la Corte Suprema para poder manejar los fallos que en su seno se están produciendo. Diputada, quería consultarle porque más allá de que hay posibilidades un poco bajas de que en el Senado se trate del proyecto de boleta única de papel, ustedes con otros bloques de la oposición aquí se han puesto de acuerdo en ese tema. Bueno, también en la ley de alquileres, si bien todavía no se resolvió, ¿hay otras cuestiones que no estén en la agenda del oficialismo y que ustedes sí quieran impulsar en lo que queda, obviamente, de este año? Ahora estamos entrando a un nuevo semestre.
que junto a otros bloques de la oposición estén, bueno, intentando acercar posiciones o pensando en llevar a la discusión en comisiones y después en el recinto? Bueno, está buena esa pregunta porque en general la mayoría de las sesiones son sesiones especiales. ¿Esto qué quiere decir? Sesiones con un tema acotado, que no ingresan los proyectos que van consiguiendo dictamen, o no se pueden tratar proyectos sin dictamen, pero que sí tienen la mayoría y el consenso para ser tratados en las distintas cámaras, como una especie de corset legislativo que pone el oficialismo a la oposición, solamente tratando los temas que ellos interpretan que son los que hay que tratar. Entonces, en relación a su pregunta, ¿cuáles son los otros proyectos que tiene la oposición? Mire, nosotros tenemos presentado cientos de proyectos que tienen que ver con reformas jurídicas, tienen que ver con economías regionales, con bajar presiones fiscales y sobre todo proyectos que jamás fueron tratados y aprobados, que tienen que ver con pedir informes al Poder Ejecutivo sobre distintos temas, entre ellos sobre el avión iraní, que apareció en la provincia de Córdoba inicialmente, por decir algunos temas, y muchos temas más que en las comisiones no están siendo tratados, pero al haber, repito, citación a sesión especial con temario acotado y que de ahí no nos podemos salir, tampoco hay ninguna posibilidad que se trate en el recinto, por el momento. Diputada, usted mencionó hace un rato la presencia del ministro de Justicia justamente la semana pasada. Con él vino el viceministro Mena, y Juan Martín Mena, y hablaba, por ejemplo, del tema en materia de la cuestión carcelaria, hablaba de una inflación punitoria que había tenido la gestión anterior, y que no se correspondía con la cantidad de cárceles que se habían construido. Porque decía que no se había construido ni un metro de cárcel, dijo. Usted está alineada con Patricia Bullrich, entonces, ¿qué opinión le merece ese tema de esa inflación punitiva? Ese fue el término, y bueno, y el tema de si fue real esa cuestión de que no se construyeron ni un metro de cárcel. Lo que pasa es que ahí hay un error de concepto. Bueno, como usted sabrá, en las comisiones a veces no necesariamente hay una contrapregunta cuando informa a alguno de los ministros, así que no hubo un tiempo material para responderle totalmente a esta afirmación. En primer lugar, el error conceptual es que nuestra postura, y yo que pertenezco al sector de Patricia Bullrich, es construir cárcel y solamente meter presos. Nosotros lo que decimos es hacer cumplir la ley, y que en relación a esa situación, el oficialismo, es decir, el kirchnerismo, interpreta que ellos no hacen cumplir la ley, por eso no hay más presos y por eso alcanzan las cárceles. Es decir, es una especie de boomerang el argumento que ellos dicen, ¿no? Como diciendo, si ustedes que hacen cumplir la ley, por lo tanto habría más detenidos y por lo tanto habría más gente en las cárceles, como diciendo nosotros, eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad que yo lo interpreto como una especie de apretada política donde pareciera que el único objetivo de hacer respetar la ley dentro del Código Penal o distintos aspectos tiene que ver con la posibilidad o no de ampliar cárceles. Y la verdad que esto no es necesariamente así. Laura, ¿cómo ve la posibilidad que haya cierto entendimiento entre oficialismo y oposición para avanzar con la ley de alquileres, un tema que están reclamando las entidades, los inquilinos y también los propietarios, en definitiva, porque hoy por hoy están todos, digamos, esperando la sanción del Congreso de la Nación? Por parte nuestra, la más absoluta voluntad de un diálogo siempre, de llegar a acuerdos que beneficien, por supuesto, a los dos sectores, los propietarios e inquilinos. Hemos tenido conversaciones, no a través mío, sino quienes integran las comisiones que están tratando el tema, conversaciones, pero digamos, acá el tema es el concepto, ¿no? ¿Cuál es la situación que hace que no haya la cantidad de viviendas en alquiler o no a los precios razonables
por parte de la normativa. Y la interpretación que muchos hacen desde el oficialismo tiene que ver con que hay que poner una ley que sancione a quienes no hagan determinadas cosas o que establezca parámetros más confiables para los inquilinos. Y no entienden que estos son un contrato privado de partes. Y los contratos privado de partes, para que tengan éxito, tienen que tener condiciones generales que permitan que ambas partes se vean beneficiadas con la firma de este contrato. Y a veces, en pretender generar beneficios a cualquiera de los dos sectores, se rompe ese equilibrio, con lo cual se perjudica a los contratos en general. Y eso es lo que pasó con la ley anterior. No hay una intención, hasta donde yo veo, por parte del oficialismo de reparar esta situación, pero sí, por nuestra parte, lo que estoy absolutamente convencida es que sí hay voluntad de diálogo y conversación, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Diputada, la semana que viene se va a reunir una de las comisiones que usted integra, que es Legislación del Trabajo, y se va a tratar un proyecto que estaba un poco frisado, porque la realidad es que el año pasado lo presentaron los ministros Moroni y Gómez Alcorta, pero después no se debatió más, que es el de creación de comités mixtos. ¿Usted ya tiene una posición tomada o alguna opinión sobre el proyecto? Bueno, en principio esta comisión estaba citada para el día martes, a las 12 horas. Habíamos confirmado la presencia, pero luego, al estar esta versión, que tampoco está confirmada todavía, de que habría sesión, está pedida pero no confirmada para el día martes, quedó en stand-by la citación a la Comisión de Legislación de Trabajo. Pasaría para el miércoles, pero tampoco la estarían citando aún, es decir, tomo con alfileres o con pinzas que pueda tratarse la semana que viene y el quórum necesario para funcionar. Porque si estamos pensando que va a haber una sesión de más de 20 horas, estimo que al otro día, casi a 1 o 2 horas, no va a haber posibilidad de tener el quórum suficiente para... la verdad que yo he visto el proyecto y ya concretamente... si bien es cierto, es una situación mundial que prevé la generación dentro de organizaciones del trabajo, de comisiones o de organizaciones que prevean que prevean y trabajen en pos de medidas para prevenir accidentes de trabajo dentro de sus espacios, no está, a mi criterio, de esta manera como está presentado en el proyecto, sino que genera nuevos costos al sector productivo. Así que hay que ver, estando de acuerdo con la idea general, no con el instrumento que se presenta en esta ley. Lo que está por verse ahora es que finalmente se concrete esa reunión, habida cuenta de esto que te comento, de que era para el martes, ahora será para el miércoles, pero como en una de esas se superponen con los horarios de la sesión aún no confirmada por el oficialismo, está todavía en veremos si se reúne o no esa comisión. Laura, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. De nada, y nos estamos viendo entonces esta semana en esta profusa agenda que ustedes también acaban de escribir. Gracias. La diputada Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO, diputada nacional del Interbloque de Juntos por el Cambio, desde la provincia de Córdoba. Hablando de los temas de la posible sesión para el próximo día martes, sesión pedida por el Frente de Todos, pedida por varios diputados nacionales y que sería, por lo menos ese pedido está para el martes a la 1 de la tarde. El diputado Ricardo Herrera, del Frente de Todos por La Rioja, decía lo siguiente. Los temas todavía no están definidos. Tengo entendido de que por ahí el tema de la industria automotriz por partes va a ser uno de los temas que se va a tratar. Confirmo que la sesión va a ser el día martes a las 12 del mediodía, 1 de la tarde. Vamos a estar teniendo sesión, ya hemos estado hablando de ese tema. Y bueno, se está definiendo en estos momentos, en estas horas, se está definiendo lo que va a ser la agenda para el día de la sesión. La verdad que es importante, recién lo decías vos, que consensuemos algunos temas. Me parece que es necesario para la salud de la República que el Congreso funcione y que funcione con una agenda en común, tanto del oficialismo como de la oposición. Me parece que hay temas que son importantes, que no merecen mayor dilación
dentro de la Cámara de Diputados. Tuvimos también nosotros una sesión importante donde nosotros pudimos también prorrogar el tema de la asignación de los fondos para la cultura, donde dimos también una media sanción a lo que tiene que ver con temas relacionados con Malvinas. El alivio fiscal. Dimos alivio fiscal, que también dimos media sanción. Me parece que estos son los momentos donde nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para consensuar una agenda y sacar los temas adelante, poner los temas de agenda, que son los temas de agenda de la gente, ¿no? Yo creo que el tema ha sido consensuado con el organismo que es el ANSES, el organismo que nuclea el mayor volumen con respecto a esta política. Entiendo que el Ministerio de Economía va a mostrar va a tener su mirada con esto, pero yo creo que acá hay un tema, es cierto, yo lo entiendo, que tenemos que trabajar junto con el Ministerio de Economía, tiene que haber técnicos opinando respecto al tema, que fue el argumento de la oposición, ya claro, fue el argumento de la oposición, de que el Senado, de que por qué no había técnicos del Ministerio, pero me parece que acá hay 750.000 familias en condiciones de jubilarse y que nosotros tenemos que legislar también para esa gente que está en condiciones de jubilarse. Más allá de estas cuestiones técnicas que el Ministerio de Economía puede llegar a objetar, que todavía no lo ha hecho. Bueno, ahí estaba el diputado Ricardo Herrera, el tema final que estábamos escuchando, el tema de la moratoria previsional, un tema que acaba de aprobar el Senado, que va a venir aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Y claro, más allá de la opinión de los legisladores, es importante escuchar la opinión del Ministerio de Economía, que ayer le preguntaron a Juliana Di Tulio, a titular de uno de los bloques del Frente de Todos, respecto a si habían consultado al Ministerio de Economía. Dijeron que no, que habían consultado al ANSES directamente. O sea, sí, que es un tema también, me parece, para consultar. Se invertían los términos, porque la oposición parecía oficialismo y el oficialismo parecía oposición, justamente porque tratando de cuidar la plata, a ver si habían calculado cuánto es lo que iba a salir. Bueno, de todas maneras, Juliana Di Tulio decía que sí, lo habían calculado, eran 0,002 del PBI para el primer año y 0,3% para el segundo año. Lo cual ahí advertían que era mucha plata para el segundo año en todo caso. Claro, bueno, un tema que también van a tener que discutir los legisladores nacionales cuando no solo la moratoria que va a tener que discutirse aquí en diputados, sino también cuando llegue el momento de discutir el presupuesto 2023, ¿no? Sí. Que tienen que estar esos números. Va a ser interesante ver qué tiempo le da el oficialismo aquí en diputados para debatir el tema de la reforma de la moratoria previsional, porque caduca ya el 23 de julio, vence la última moratoria, y además, bueno, sabemos que viene por delante el receso invernal, claro. Pero es interesante el dato de que justamente la Comisión de Previsión, aquí está presidida por una diputada de la Cámpora, como es Marisa Uceda, y probablemente, bueno, por lo menos el debate se inicie prontamente. Claro. Y es un tema que divide aguas en Juntos por el Cambio, porque, por ejemplo, ayer por lo menos el oficialismo, el radicalismo se abstuvo. Sí. Mientras que, porque resultaba un poco antipático oponerse a eso, el PRO directamente votó en contra. Claro. Acá evidentemente uno imagina que se va a replicar la situación, o sea, es una cuestión que puede abrir aguas dentro del o agrietar juntamente a la principal oposición. Bueno, a ver, si hablamos de agenda, nosotros estamos señalando que hay una convocatoria o un pedido de convocatoria que hizo el Frente de Todos para sesionar la próxima semana, pero ¿qué es lo que oficialmente hoy está en la agenda del Parlamento Nacional? Comisiones, próximo martes 5 de julio, 10:30 de la mañana, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el edificio, en la sala 223 del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, varios temas a discutir por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ese es como uno de los temas. El otro tema
el mismo martes a las 5 de la tarde. Comisión de Cultura en la Sala 3, varios temas también a discutir. Ahora, esta Comisión de Cultura hay monumentos, cosas. Exactamente, eso está, hay que ponerle un signo de interrogación. Claro, ¿no? sí, las relaciones exteriores capaz se podría hacer, claro, porque es previo al llamado a sesión que está pidiendo el oficialismo. Pero bueno, la Comisión de Cultura ya viene también reprogramada, Sí, claro. Así que sería una segunda vez que se posterga. Claro, exactamente. Sí, sí. Y llama la atención el martes, día infrecuente para sesiones, y sobre todo recordemos que la oposición, el oficialismo había pedido una sesión también para el otro martes, el martes anterior, la última sesión. Después, bueno, la cuestión es que tienen que venir los diputados del interior y está complicado por el tema del quórum, claro, si no llegan. Exactamente. Bueno, seguimos con la agenda del miércoles en la Cámara de Diputados a la 1 de la tarde, el miércoles 6, la Comisión de Legislación del Trabajo en la Sala 1, con invitados, varios temas a discutir. Fueron invitados representantes de entidades sindicales y empresariales, el Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de riesgos en el trabajo. Es el tema central a discutir con los invitados en la Comisión de Trabajo de esta Cámara de Diputados. Algo que vos estabas señalando, Meli, ¿no? Respecto a esta comisión que otro proyecto también, Fer, del Poder Ejecutivo, que bueno, había estado bastante parado, no solamente se había dado una reunión de presentación formal a la que vinieron el ministro de Trabajo, Claudio Morón, y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Después de eso no se volvió a tratar, pero eso, bueno, fue el año pasado, cuando todavía no estaba tampoco la nueva composición. Así que ahora en las comisiones hay legisladores que asumieron ya hace 6 meses. Y se pondrá obviamente también en discusión allí, con la intención, seguramente tiene el oficialismo, de avanzar, pero probablemente sea una reunión informativa, porque vemos que dice invitados. Y bueno, luego se avanzará también en ese tema, que no solo tiene giro a esa comisión, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la agenda del miércoles, la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y ahí ya nos fuimos al jueves. Bueno, ahí estamos, el miércoles a las 4 de la tarde, maltrato infantil con invitados, también una sesión informativa. Fueron invitadas la Secretaría General de Gestión del Ministerio Público Tutelar, Pilar Molina, la Fundación Sur, va a estar la exdiputada Laura Musa y Analía Aedo. Aldeas Infantiles, va a estar Alejandra Perinetti, Aldana Siciliano y Lucía Burotovich, que son especialistas que van a hablar sobre este tema ante la comisión respectiva. Y vamos a la próxima reunión de comisión, ya programada para el día jueves a las 2 de la tarde, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Varios temas a discutir aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. La agenda de lo que sería el martes, la agenda de lo que sería el miércoles. Habría que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si hay una sesión y además prolongada, como recién decía la diputada Laura Rodríguez Machado, de por lo menos 20 horas, haría caer también las comisiones del día miércoles. Veremos finalmente cuáles son los temas, cuál es el temario de la convocatoria de esta sesión para el día martes, y de ahí se verán cuáles son los tiempos a discutir por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto se está por dilucidar de un momento a otro cuando ya esté la convocatoria oficial por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, mientras tanto, ¿qué podemos avanzar respecto a los diferentes proyectos de ley? Sí, Fer, también la próxima semana, ahí como veíamos a lo último, para el día jueves, está citada la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde, se va a tratar un proyecto que el año pasado ya había tenido dictamen, pero no se llevó al recinto, así que hoy se pone de nuevo sobre la mesa con la intención de avanzar. El proyecto tiene media sanción ya del Senado, así que si de tratarse en la Cámara de Diputados sería ley. Y también tiene giro a otra comisión, que es la Comisión de Industria.
pero bueno, la que está convocada en este caso para tratarlo es la Comisión de Ambiente. ¿Qué propone este proyecto de presupuestos mínimos para el reciclado de neumáticos fuera de uso? Sí. Bueno, justamente establecer esto y hacerlo en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y en el marco de la promoción de la economía circular. Ajá. Es obviamente un proyecto que forma parte de la llamada Agenda Verde, y bueno, viene por supuesto a contribuir con todo lo que tiene que ver con el reciclaje, pero también este concepto de economía circular, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver un poquito más avanzando en los principales puntos de este proyecto. Tiene como objetivo, bueno, promover el compromiso de los consumidores, por supuesto, parte fundamental para todo lo que hace el reciclado. Reducir la disposición final de los neumáticos fuera de uso para disminuir el impacto sobre el ambiente, sobre todo la cantidad de años, ¿no?, que tardan en descomponerse, digamos, ¿no?, estos neumáticos. Y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, como se los llama en el proyecto, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida, porque es importante también ver que un gran porcentaje de estos neumáticos se pueden reciclar de muchísimas maneras, el caucho sobre todo, que claro, es la parte fundamental. Por ejemplo, para pisos sintéticos, para suelas de zapatos. Tiene varios usos, así como veíamos en su momento cuando se dio la discusión del cáñamo industrial, así que es. La diputada Mara Brauer todo el tiempo hablaba de los múltiples usos del cáñamo. Bueno, también tiene muchísimos usos este material y por eso allí radica la importancia. La ley excluye a los neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que formen parte de juguetes, entretenimientos o servicios de las personas. Además, se prohíbe la importación de los neumáticos fuera de uso, el abandono y el desprendimiento de estos neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley. Esto obviamente es un cambio, ¿no?, claro, de cultura, un aprendizaje también para los consumidores en cuanto a la necesidad de justamente no descartarlos de cualquier manera, ¿no? Claro. Y para esto se va a dar todo un proceso que tiene que ver con el rol que entran a jugar también, bueno, los productores, los distribuidores, los consumidores, por supuesto. Claro. Y habrá que ver si incluye la quema de neumáticos. También. O sea, sí, es algo punitivo. Entiendo que es lo más serio. Incluso. Exactamente. Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU constituidos en asociaciones sin fines de lucro. Luego, los distribuidores de los neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresar al sistema de gestión, al sistema integrado de gestión en su carácter de generador. Esto también, ¿no? Se crean estos sistemas integrados de gestión. Un poco me hace acordar, ¿no?, a la gestión de envases, claro, que se hablaba también en otro proyecto. Los generadores de NFU serán responsables a su vez de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado. Y entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones, apercibimiento, multas, suspensiones y clausuras. Bueno, ahí tenemos el esquema de lo que sería este proyecto que estaría discutiéndose la próxima semana en la Comisión de Medio Ambiente, pero que claro, que todavía, bien vos decís, Meli, falta la Comisión de Industria. Sí, y como también repasamos, Fer, lo último, sí, la autoridad de aplicación de este proyecto, de esta ley, sería el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 365 días, bastante amplio, para reglamentar la ley desde la fecha de su promulgación. Así que sí, se va a tratar en esa comisión donde ya tuvo dictamen.
así que se prevé que también va a tener dictamen. Claro. Pero luego tiene que pasar por la Comisión de Industria, que tuvo un giro, porque en realidad originalmente el proyecto estaba girado a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Justicia por la cuestión de lo que son las sanciones penales. Claro. Pero bueno, fue girado a Industria, seguramente poniendo más el foco en todo lo que tiene que ver en este proceso de economía circular que hablamos. Así que bueno, está pronto a avanzar. Claro, bueno, avanzar en una de las comisiones, en este caso en la comisión que estábamos señalando de Medio Ambiente, la comisión que encabeza el diputado Leo Grosso, y después va a tener que ir a la comisión de Industria, a la comisión que encabeza Marcelo Casareto, para, bueno, darle lo que es la firma final del dictamen y que esté en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja, un proyecto que ya estuvo casi a punto de ser discutido por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación, y no se discutió por algo que decía Mary recién, que le hacía mucha similitud con lo que tiene que ver con la ley de envases, que también había avanzado en comisión, llegó a tener dictamen de comisión, pero no logró el acuerdo político para llegar al recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? En definitiva, en el caso de los envases o en el caso de los neumáticos, el tema es el inicio de lo que es la cadena de comercialización, de uso y demás. Falta una pata que es el final. ¿Qué hacemos después? Claro, exactamente. ¿Qué hacemos cuando ya deja de tener el uso que se le había dado? Y también establecer la cuota de responsabilidad que tiene cada actor, ¿no? Claro. En esa cadena. Desde el que lo produce hasta el que lo distribuye y el que lo genera y el que lo consume, digamos, ¿no? La realidad es que yo hoy no traje las cifras, pero es impresionante la cantidad de neumáticos que por año, ¿no? Digamos, quedan en desuso, y justamente, bueno, van muchos a galpones o a basurales, donde generan un impacto importante, y en realidad están ahí cuando se podrían reciclar casi en un 80%. Claro. José, este proyecto se le dio mucho impulso el año pasado cuando Alberto Fernández volvió de una gira o de un encuentro internacional de medio ambiente que se hizo en Escocia. En Escocia, en sí, ¿no? Sí, es En verdad. Glasgow. Sí, y ahí, sí. ¿dónde Ahí participaron algunos y algunas diputadas nacionales? Sí. Ahí vino imbuido por toda esa estela y el interés que despertaba la cuestión ambiental, pero bueno, como bien decía recién, todo el tema, bueno, sufrió un impacto sobre noviembre. El tema de la ley de envases que se frenó. Finalmente frenó la ley de envases y frenó un montón de leyes que venían acompañadas para esa sesión y que se postergaron. Si no mal no recuerdo, el tema de la ley de VIH. Así es. Que quedó recién, terminó tratándose este año en la Cámara de Diputados. 6 meses después, recién se pudo finalmente sancionar. También en esa reunión donde se va a tratar neumáticos fuera de uso, va a haber otro proyecto que también había tenido dictamen, que tiene que ver con modificar lo que es la ley de residuos peligrosos para aumentar digamos, los montos de las sanciones a aquellas fábricas, empresas que contaminen el ambiente, porque hoy por hoy quedó muy irrisorio ese monto y estuvo en su momento el viceministro de Ambiente en la comisión y dijo que hoy es muy barato contaminar en Argentina, porque la verdad que no cuesta nada, porque la ley está muy desactualizada. Así que ese va a ser otro proyecto que también se va a estar tratando. Bueno, y ese proyecto hay que ver si no tiene giro también a otras comisiones o simplemente con la Comisión de Medio Ambiente, pero es muy posible que necesite un giro a la Comisión de Justicia también, ¿no? En lo que tiene que ver con las sanciones a aplicar y demás. Pero más allá que tengan giros a diferentes comisiones, cuando tienen decisión política el Congreso o la Cámara de Diputados o sus integrantes de avanzar con un proyecto de ley, se avanza rápidamente. Sí, hace un poquito de ruido el hecho de que, bueno, que vaya comisión por comisión, que es lo que tiene que suceder, en realidad es lo más ordenado que tiene, pero en general termina pasando que si no hay plenarios donde ahí se ve la decisión política de avanzar con un tema. Se hace un plenario donde rápidamente se trata, porque ahora, bueno, tendrá que ir a industria, hay
hay un montón de otros temas que debe analizar esa comisión y veremos si, de todas maneras, si hay decisión política, esto es una manera ordenada de que vaya comisión por comisión, tiene un tratamiento correcto y veremos en todo caso si está la decisión de llevarlo al recinto. Bueno, y en parte también la agenda de comisiones está un poco atada a lo que va a ocurrir con la convocatoria de una sesión especial para el próximo día martes. De confirmarse, se correrían algunas reuniones de comisión para otros horarios o directamente para las próximas semanas. Y uno de los temas a tratar en la sesión es el tema del fomento a la industria automotriz. El diputado Schiavoni del Frente de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones decía lo siguiente. Creo que son herramientas de políticas públicas, las promociones, los regímenes de promoción de determinadas actividades que por supuesto son una función inclaudicable del Estado, ¿no es cierto? Favorecer el desarrollo de determinados sectores que considere estratégico para el desarrollo del país. Concretamente, en la industria automotriz, yo creo que lo mismo que en la del acero ha pasado a nivel mundial, influye muchísimo la escala. Es algo muy decisivo en el costo final de un automóvil. La amortización por unidad de producto es realmente algo que acelera el proceso de concentración por un lado y por otro lado la especialización en un momento bisagra en la industria de la movilidad de las personas por el advenimiento de nuevas formas de energía, de motorizar la movilidad de las personas como lo constituyen los autos eléctricos, motos eléctricas, monopatines eléctricos, colectivos, camiones eléctricos, hace que la especialización en el marco de la industria también sea un factor decisivo desde el punto de vista del costo. Todo este combo de cosas hacen que haya que legislar sobre la materia. Y yo, en principio, creo que la Argentina tiene un déficit o una mala lectura, diría yo, por parte de las terminales automotrices de una necesidad en el mercado de la movilidad humana. A mí me parece que falta en la oferta un pequeño vehículo versátil, barato, que pueda ser utilizado con diferentes configuraciones para el traslado de la gente y para trabajar. Bueno, ahí estaba Alfredo Schiavoni, el diputado de Juntos por el Cambio, el diputado del PRO por la provincia de Misiones, la ley o el proyecto de ley de fomento a la industria automotriz. Es el proyecto que logró tener consensos, logró tener dictamen, 2 plenarios de comisiones que encabezó Casareto, en una con una reunión informativa donde participaron todos los actores. Participaron las empresas automotrices, las terminales, participaron los gremios y también participaron los sectores también interesados, que son los que enviaron el proyecto de ley, que fueron los representantes del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía de la Nación. Consenso entre todos, la firma del dictamen y ahora se espera la semana que viene. Sí, quedaron en ver si habían unas modificaciones que quería introducir la oposición. Iban a hacer una modificación solamente en el artículo 12, por recomendación, dijeron, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y quedaron en analizar las otras correcciones que le había sugerido la oposición. Bueno, tema central para la sesión de la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Momento de hacer una pausa en esto que es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, para regresar y seguir hablando de los diferentes proyectos de la agenda de la Cámara de Diputados y, por supuesto, dialogar con los diputados o con las diputadas nacionales. Pausa aquí en el análisis por DTV.
consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la netbook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera? Tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía netbook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se espera, ya pensando en la próxima semana, con discutir algunos de los temas que se han avanzado por estos días aquí en las diferentes comisiones, diferentes proyectos que han tenido dictamen de comisión. Recién nombrábamos, antes de irnos a la pausa, el tema del fomento a la industria automotriz, un tema que le importa y mucho al oficialismo, y es un tema que también le importa y mucho a la oposición. ¿Por qué? Porque en definitiva este es un proyecto que va a permitir la posibilidad de llegada de inversiones y que además tuvo el consenso no solo de los propios legisladores, sino también de los actores que están en el, digamos, en la discusión de este tema de la industria automotriz. Ese como uno de los temas y otros a discutir la próxima semana. ¿En dónde? En el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí nos vamos, allí está Sofi Raimundes con nuestro móvil. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes para vos y también para los compañeros allí en el piso. Exactamente, estamos transmitiendo en vivo desde el escenario que va a ser protagonista posiblemente el próximo martes 5 de julio, ya para comenzar la previa, ¿no?, de esta posible sesión, un poco anticipada esta previa, pero obviamente, como bien estabas adelantando, se van a tocar temas muy, muy importantes, por eso también es pertinente desarrollar en este móvil. Como bien estabas adelantando, el que está encabezando esta lista para ser tratado dentro del recinto es el tema del proyecto de la promoción automotriz, ¿no?, de la industria automotriz, que ya obtuvo el dictamen en comisiones, en la Comisión de Industria y de Presupuesto y Hacienda, así que va a ser un tema, bueno, que va a dar muchísimo que debatir aquí dentro de este espacio, dentro de estas bancas, y que vamos a seguir muy, muy de cerca. Y también están en temario, vamos a ver si finalmente en la reunión de labor parlamentaria en el Salón de Elia Parodi deciden entre los diferentes bloques tratar estos restantes proyectos, pero hay 5 que también están allí en vías de ser tratados el próximo martes, la próxima semana. Entre ellos, bio y nanotecnología, que bueno, es un tema también muy importante en lo que respecta a la producción de semillas y también a las vacunas para animales y bueno, todo tipo de tecnología aplicada a la salud, ¿no?, que también se desarrolló y tuvo su nicho, tuvo su caldo de cultivo durante la pandemia, estos 2 años de pandemia de COVID-19, y que es una de las deudas, ¿no?, que tiene este espacio, esta industria, para poder seguir desarrollándose y contar con el apoyo no estatal. También, en segundo lugar, cuidados paliativos, que se trató en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, resistencia antimicrobiana también, y otros temas relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo, que también tienen consonancia, tienen relación con los que se aprobaron el día de ayer en senadores y que finalmente se convirtieron en ley, como el cuidado del Parque Nacional Ancenusa y también el Predelta, ¿no? Bueno, bajo esta misma lógica también va a ser tratado el tema de el agujero azul, y también, en último lugar, el fideicomiso austral, como, bueno, los temas que se encuentran en temario, ¿no?, para poder ser traídos a esta posible sesión del martes que viene. Tuvimos una semana cargadísima de actividades de comisiones aquí en la Cámara Baja, pero también, bueno, ayer, como les estaba comentando, en senadores, en la Cámara Alta, se aprobaron, se convirtieron en ley todos estos proyectos relacionados al cuidado del medio ambiente, también alivio fiscal para monotributistas, un cambio sustancial, ¿no?, para todos los trabajadores y trabajadoras, y por otro lado también los cuidados integrales para el VIH, las hepatitis y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, que venía siendo, bueno, una deuda, ¿no?, que traía el Congreso hace muchísimos años y que finalmente no se podía aprobar, se convirtió en ley, y por supuesto es una gran conquista de nuestro Parlamento. Veremos qué sucede entonces la semana que viene. Y oncopediatría también. También, oncopediatría. Sofi, por lo que vos nos estás señalando y adelantando, es una agenda donde no hay mayores o grandes diferencias entre oficialismo y oposición. Es decir, que ese recinto que vos tenés a tus espaldas tendría que estar colmado de legisladores nacionales discutiendo proyecto por proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son temas que
no traen grandes controversias como sí ha pasado en sesiones anteriores, principalmente con los temas económicos, ¿no? Que es lo que suele suceder, o también con cuando se trató el pago con el Fondo Monetario Internacional, con aquellos que se fugaron las divisas. Eso, por supuesto, generó muchísimas controversias, muchísimos puntos a favor y en contra dentro del recinto. Estos proyectos, a priori, ¿no? Podríamos decir que el poroteo parecería estar indicando que, bueno, puedan generar algún tipo de consenso y puedan tener las sanciones correspondientes. Obviamente veremos qué es lo que cada diputado o diputada expone entre su bloque, también en su interbloque y en cada una de las bancas, para ver cuál va a ser el conteo final de los votos y cuáles finalmente van a ser girados a la Cámara Alta. En principio, como bien estaban adelantando, parecería que hay consenso dentro de todos estos proyectos. Veremos si finalmente se tratan efectivamente aquí dentro del recinto y si se agrega algún otro, ¿no? En labor parlamentaria todavía falta un poco para el martes, así que aquí estaremos desde adentro investigando y contándoles el minuto a minuto de lo que pasa en los pasillos de nuestra casa parlamentaria. Sí, cuando hay consenso también, Fer y Sofi, José, sabemos que los diputados llegan un poco más tranquilos, ¿no?, a la sesión. Porque en un Congreso que tiene tanta paridad y cuando se dan estas pujas, ¿no?, por determinados temas, como bien repasaba Sofía, algunos temas más ásperos que suelen ser los económicos, bueno, los judiciales ni siquiera llegan al recinto aquí en diputados, vemos que, bueno, tienen que estar sí o sí presentes todos los diputados, no puede faltar uno solo de ningún espacio. Y bueno, cuando se dan debates ya con proyectos que se sabe que van a tener un respaldo bastante mayoritario, hay cierto, no diría relajo, pero bueno, ya no se cuenta con esa tensión, ¿no?, de tener que estar contando uno por uno los presentes. Sí me parece que el proyecto que va a tener un poco más de discusión y hay que ver cómo va a terminar su votación es el de agujero azul, porque si bien va en línea con, obviamente, proteger esta zona, bueno, hay algunos reparos por parte de Juntos por el Cambio y sería un debate medio picante en ese sentido. Sí, bueno, que ya se anticipó cuando en la sesión anterior hizo una cuestión de privilegio Graciela Camaño contra su par Mariana Zubik por expresiones que había tenido respecto de ese tema. Pero a propósito del tema volviendo a la cuestión del martes y la cuestión de los reparos que uno podía llegar a tener por el tema de los vuelos y así, bueno, uno tiene que tener en cuenta que teniendo una sesión con un temario tan consensuado, me parece, o sea, acá van a dar el quórum todos. Y aparte, en todo caso, lo que estaba recordando era que había problemas con algunos diputados que habían anticipado que tenían problemas para sesionar el miércoles, los misioneros, por ejemplo. Así que me parece que por eso es la elección del martes. El miércoles estaban complicados, no sé si solamente ellos, pero habían pedido, con relación a las sesiones especiales que se estaban pidiendo para esta semana, habían dicho la semana que viene no podemos. Entonces, por eso será el martes. Sí, porque se pensaba que desde la oposición iban a convocar el 6 de julio para alquileres. Claro. Cosa que no se ve que vaya a pasar. No, por lo menos por ahora no ocurrió. Bueno, Sofi, entonces te quedás ahí por el recinto, por las adyacencias del recinto, para ver en esas bancas que están ahí pegadita a donde vos estás haciendo esta crónica, están las computadoras y en esas computadoras va a tener que aparecer el temario para el día martes y parte del temario que vos ya nos estás adelantando. Sí, exactamente. Para el próximo martes, entonces, 5 de julio a las 12 del mediodía aproximadamente, vamos a comenzar con la previa mucho antes, como acostumbramos a hacer en DTV, para tratar de charlar con nuestros legisladores y legisladoras sobre lo que se habla un poco en off también dentro de estos pasillos. Así que desde bien temprano el martes vamos a estar aquí dentro del recinto y también en las adyacencias, como bien estás diciendo, Fer, para contarles todo lo que se está hablando dentro de la Cámara de Diputados. Y para cerrar también les doy un dato de color, porque cuando estábamos entrando con nuestro camarógrafo acá al Palacio,
nos encontramos con un grupo de niños, niñas y adolescentes del colegio secundario con sus respectivos docentes que se encontraban realizando la visita guiada que por parte de Cultura Diputados se realiza lunes, miércoles y viernes con previa inscripción por www.hcdn.gov.ar o también por Cultura Diputados. Allí pueden ingresar y pueden consultar también los horarios de visita para que puedan venir a conocer las instalaciones, ¿no?, de nuestro Congreso, que realmente no se puede perder. Es una visita obligada acá del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Muy buena recomendación, Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Raimondes, desde el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el lugar que va a ser protagonista la próxima semana, una vez que se confirme ya este pedido de sesión especial que está haciendo el oficialismo para discutir varios temas, entre ellos el proyecto de ley de fomento a la industria automotriz, un tema que espera el oficialismo que impacte fuertemente en lo que tiene que ver con la producción, principalmente el crecimiento de la misma en toda la República Argentina. Seguramente por estas horas se estará discutiendo también qué otro tema podría generar la posibilidad de engrosar lo que sería la agenda de la convocatoria, ¿no? Sí, bueno, habrá que terminar seguramente este pedido que ya circuló por las redes sociales del oficialismo, ¿no? Hay que ver si desde otro bloque de la oposición hay alguna propuesta también para sumar algún tema. Claro. Pero la realidad es que ya está firmado y, bueno, estaría en condiciones, obviamente, el presidente de la Cámara Baja de convocar y oficializar la sesión acorde a esos temas, ¿no? Y después habrá que ver la cantidad de horas que va a tener esta sesión especial, la cantidad de oradores que va a tener la sesión especial, para saber qué es lo que va a ocurrir con el resto también de las comisiones que estaban previstas para el día miércoles. La diputada Rodríguez Machado asustó un poco con eso de 20 horas. Son muchas horas. Por el temario no ameritaría tanto. Claro. Si tengamos en cuenta también que va a haber cuestiones de privilegio al principio, pedido de apartamento, y bueno, eso puede llegar a demorar bastante, y veremos si se utiliza el mecanismo que se utilizó en la última sesión, que parece bastante interesante, que no dejarlas para el final, pero sí dejarlas arrancar con los temas puntualmente, con los temas previstos, y después ponerlos en algunas para el final, pero algunas por el medio, o sea, hacerlos por tandas las cuestiones de privilegio. Claro. Bueno, hablamos, José, de algunos proyectos. Uno que se ha presentado y que ya por lo menos también se ha presentado en la Comisión de Defensa, que tiene que ver con el regreso para un sector determinado del servicio militar obligatorio. Claro, correcto. Es un tema que se había presentado el 5 de mayo, justamente. Bueno, nadie había reparado especialmente en esa cuestión, pero bueno, cuando lo vimos en el temario de esta semana para el martes pasado en la Comisión de Defensa, bueno, generó inquietud de muchos, inquietud e interés. Justamente, bueno, vamos a spoilear al final. Finalmente, cuando se puso a consideración, se mandó a asesores. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste específicamente ese proyecto del diputado salteño Carlos Zapata, que lo presentó. A ver, vamos a ir, tenemos algunas placas. Bueno, es un proyecto, bueno, como bien decía, es el 5 de mayo, es el servicio militar obligatorio comunitario. Lo presentó el diputado Carlos Zapata, que es de Ahora Patria de Salta, es de Juntos por el Cambio, es parte del interbloque de Juntos por el Cambio, y está dirigido a jóvenes que no trabajan ni estudian, pero el detalle clave es que le pasa por la obligatoriedad para participar justamente de ese sistema, y alcanza a todos los ciudadanos argentinos nativos por opción o naturalizados, y a diferencia del tradicional servicio militar, incluye también a varones y mujeres. Justamente. Claro. Y la idea, la finalidad es contribuir a su desarrollo personal e inclusión laboral. Recordemos que Zapata es un hombre alineado con Alfredo Olmedo. Claro. Alfredo Olmedo, recordémoslo, de Juntos Somos Salta, era el partido de él. Así y él, en su momento, él presentó, fue varios años, yo creo que fue 2 periodos por lo menos, diputado nacional, y presentó varias veces proyectos controvertidos.
por ejemplo, el servicio militar obligatorio y más controvertido así, la pena de muerte. Claro. Justamente, que de la que también él se ha mostrado, el diputado Zapata, a favor. Lo hemos inclusive consultado acá y él dijo que sí, que bueno, tiene sus argumentos. Pero bueno, veamos, a ver. Los ciudadanos que vayan a participar del servicio desarrollarán las actividades que sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades. O sea, este es un servicio militar que se desarrolla no en las escuelas, por más allá de que vayan a estudiar, sino en las unidades militares. Claro. Y se van a tener que encargar del funcionamiento de las unidades. Se recibirán la educación y capacitación en general y en oficios, en particular en función de la demanda laboral que se establezca en la reglamentación. Además, no podrán serles encomendadas tareas ajenas al servicio. Este es un detalle no menor, porque recordemos, si algo tenía la conscripción, justamente era que te hacían hacer cosas, era muy común que el oficial o el que estaba a cargo de que se lo llevara a hacer tareas puntuales, particulares. Claro. Esa es la palabra. Bueno, vamos a otra. Tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año. Aquellos que sean convocados para prestar el servicio de conscripción tendrán estado militar desde el momento en que efectúen su presentación ante una autoridad militar a los efectos de la asignación de destino. Eso de tener estado militar significa que estás bajo la jurisdicción militar, o sea, las cuestiones punitorias corresponden al rango militar. Claro. Que vas a ejercer. Bueno, vamos ahora a la siguiente. El Ministerio de Educación de la Nación será encargado de desarrollar los planes educativos para los ciudadanos incluidos en el servicio, garantizando la terminalidad educativa, promoviendo diferentes alternativas para finalizar los estudios primarios y secundarios, y también la alfabetización, creando planes de estudios necesarios para dar el primer paso en el camino de la educación, aprendiendo a leer y escribir. Recordemos que el servicio militar obligatorio, no sé si, Fer, vos lo hiciste. No, número bajo. Número bajo. 265. Bueno. Así, vos ni sabés, o sea, cuando en el 94 se suprimió. Tenía 3 años. Tenías 3 años. Bueno, ahí no se los enrostra directamente. Claro. Así. Bueno, yo lo hice, el servicio militar, y había un lugar que se llamaba La Escuelita, que durante el periodo de incorporación funcionaba como lugar de incorporación, y cuando ya terminaba el periodo de instrucción, ahí iban a estudiar los alumnos, porque entre otras cosas, cuando te alistabas, te alistaban, la palabra, claro. Justamente determinaban tu nivel de instrucción, y había muchísimos, yo estaba en incorporación, y había muchísimos analfabetos. Entonces, de ahí tenías que saber aprendiendo a leer y escribir. Era una de las cuestiones, quizás la única buena, claro, que tenía el servicio militar. Se prevé la implementación de currículas con conocimientos teóricos y prácticos en educación técnica, con el objeto de garantizar la inserción laboral en tareas tales como, a saber, mecánica integral de autos y motos. En esas cosas los van a instruir si se llega a aprobar este proyecto. Bobinado de motores, reparación de celulares, electricistas, soldador, instalador, sanitario y gasista, reparación de PC, albañiles y armador y montador de paneles y cielorrasos, carpintería metálica, refrigeración y aire acondicionado, maestro cocinero, estilista y programador de PC. Son algunos de los rubros donde también lo dice claramente el proyecto de ley impulsado por el diputado Zapata. La convocatoria comprenderá a todos los jóvenes que hayan cumplido 18 años el 31 de diciembre del año anterior, o sea, es para los 18. Recordemos, la servicio militar antes inicialmente era a partir de los 20 años, después por una cuestión de los estudios se pasó a los 18, y esto retomaría esa edad. Aquellos que estén incluidos en el sistema educativo o en el mercado laboral quedarán automáticamente exceptuados de cumplir lo dispuesto en la presente ley. Solamente aquellos que no estudian ni trabajan. Claro.
Ahora vamos a la siguiente. Bueno, quedarán también excluidos quienes se encuentren a disposición de los tribunales civiles o cumpliendo condenas. Si estás preso no vas al servicio militar. Los que estén en seminarios o conventos en itinerario de formación sacerdotal de cualquier religión. Las ciudadanas que al momento de la convocatoria hayan concebido, o sea, las madres no serían convocadas, o se encuentren en estado de gravidez, y aquellos ciudadanos que hayan contraído matrimonio antes del momento de la convocatoria. Esto va a generar, si se llegara a aprobar, muchos casamientos seguramente. Bueno, acá estos detalles los incluye el proyecto, estos datos. El 24,1% de los argentinos de entre 18 y 24 años de edad no estudia ni trabaja. Es una cifra bastante elevada. Sí. Según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, sobre la base de datos publicados por la OCDE, acá trabaja, lo lleva adelante Alieto Guadañi, es el que desarrolla este informe. Los ministerios involucrados en la norma son los de Defensa, Trabajo y Educación de la Nación. Argentina está, respecto de esos detalles que poníamos, esos datos, se encuentra dentro del grupo de naciones con mayor cantidad de los ni estudia ni trabaja, pues ocupa el lugar 34 entre las 38 incluidas en el mencionado listado de la OCDE. De hecho, solo están por debajo nuestro Brasil, que es en el número 38, es en el que tiene mayor porcentaje de los ni. Y dentro de los países analizados detrás nuestro están también, Brasil tiene el 35,9%, y Colombia el 34,5%, Turquía el 32,2%, e Italia, fíjate vos, 24,8% está detrás nuestro. Esto ha sido girado, entre paréntesis, a las comisiones de Defensa, de Educación y de Presupuesto de Hacienda. Bueno, ¿qué dijo Carlos Zapata para sostener este proyecto? No pretendemos restaurar la colimba. Lo dice en el mismo proyecto. Nuestro objetivo es devolverle a nuestros jóvenes la esperanza a través de valorar la cultura del trabajo y la educación. Dice, no es lo mismo qué país le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país. Y recordemos también, el tema del servicio militar obligatorio fue instaurado en 1901 por el ministro de Guerra de entonces, Pablo Riccieri. Se reclutaba, como decía antes, a varones argentinos de 20 años. El objetivo era difundir la idea de ciudadanía e igualdad ante la ley, alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes. Recordemos de qué país estamos hablando, en 1901, principio del siglo pasado encima. O sea que justamente era un elemento de integración. Y eso duró 94 años, justamente porque en el caso Carrasco fue el detonante de la eliminación del servicio militar obligatorio en la Argentina. Omar Carrasco era un colimba, justamente un soldado que fue asesinado en 1994. Primero habían dicho inclusive que se había desertado, la familia no lo creía, se generó mucha polémica por esos días, mucha investigación, y después terminó apareciendo en la parte trasera del cuartel. Ahí en Cutralcó, claro. Además de que en el 94 ya estaría el sistema totalmente agotado, ¿no? Sí, justamente porque ahí vemos que, el presidente Carlos Menem firmó el 31 de agosto de 1994 el decreto que suspendía, era la ley 3.948, la suspendió en realidad, que establecía el servicio militar obligatorio en la Argentina, instaurando un sistema de servicio voluntario rentado. Y digamos, la excusa fue el caso Carrasco, pero ya venían, los convocados eran cada vez menos, por una cuestión de que, como tantas otras cosas en la gestión menemista, la idea era reducir el déficit a través de determinadas cuestiones que le salía muy caro, y justamente alimentar a semejante cantidad de soldados representaba un gasto enorme, y cada vez eran más seguidos, menos tiempo duraba el servicio militar, y antes los mandaban a comer a la casa en general muchas veces. Esto, como decía al principio,
no fue tratado ni siquiera el martes pasado en la Comisión de Defensa que preside el diputado Alberto Asef, pero sí durante cuando se anunció que se mandaba a asesores, intervino el diputado Cobos y quiso hacer hizo dos referencias. Una, por ejemplo, a su condición de liceísta y hizo un planteo puntual. Después se lo preguntamos el miércoles cuando estuvo acá en el estudio de Diputados TV. Le preguntamos por ese tema de los liceos y siempre insisten con que les quieren cambiar la currícula de estudios. Y justamente es transformarlo en algo que dejen de ser liceos. Entonces, en definitiva, lo que él como ex liceísta y reservista, entonces justamente normalmente lo van a ver a él para hacerle los planteos y para tratar de defender acá que se mantenga la vigencia. Y contó la experiencia personal de cuando fue gobernador, que él llevó adelante el servicio cívico voluntario en la provincia de Mendoza, que fue un tema que se implementaba para los chicos de estudiantes de entre 8º y 9º año en Mendoza, que había una gran deserción. Entonces, bueno, el servicio se desarrollaba justamente utilizando el espacio ocioso que tienen las unidades militares y ahí se desarrollaba ese servicio militar que dicen que fue muy exitoso, que en el momento del decreto lo firmaron, aparte del gobernador, lo firmaron con la Nación, con el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa de entonces, que era José Pampuro. Después, cuando fue senador, José Pampuro lo impulsó como proyecto, pero bueno, no prosperó para implementarlo, ese servicio cívico voluntario. Y después hubo otros esbozos, intentos para llevar adelante. Patricia Bullrich, durante la gestión de Cambiemos, también algo se llevó a concretar, pero bueno, el diputado Cobos decía que no necesariamente él participaba de este proyecto, pero a lo mejor como que ameritaba cierto debate, lo daba como datos para que lo tuvieran en cuenta los asesores cuando analicen este proyecto, que veremos si se tiene en consideración en algún momento. Claro, y ver si finalmente vuelve deja asesores y vuelve a la mesa de discusión de los propios diputados nacionales de esa comisión, ¿no? De la Comisión de Defensa, que seguramente va a necesitar tener algún giro a la Comisión de Presupuesto en caso de que avance ahí, obviamente, en la Comisión de Defensa. Pero a ver qué decía el diputado Carlos Zapata, que habló con Diputados Televisión de esta manera. Empieza con una convocatoria, que son los que no estudian ni trabajan desde 18 años, empieza con la revisión médica, se lo ayuda a dar terminalidad a sus estudios primarios y a capacitación en oficio. Bien, es una juventud marginada. Y si usted realmente analiza esto, el proyecto se debió haber titulado Programa de Rescate de la Juventud en Riesgo. Nada que sea voluntario a las personas que están pasando bastante cómodas o están en riesgo. Programa de rescate de la juventud en riesgo. Riesgo, sí. Yo le hubiese puesto ese título pensando y dando vueltas sobre su contenido y cuál es el objetivo primario. ¿Cuál es? La gente que está excluida, que no es objeto de una política de Estado para tratar de traerla de vuelta a la sociedad, darle herramientas para que pueda ganarse la vida y forjarse un futuro, es una juventud en riesgo, porque ¿qué es lo que pasa hoy? El muchacho que tiene un ocio improductivo está muy cerca de las tentaciones y los males que tiene el mundo de hoy, que básicamente empiezan por las adicciones y pueden terminar por un camino impensado. Uno realmente no puede alcanzar a dimensionar cuál es el efecto negativo que puede tener el ocio improductivo. Todo dependerá del nivel cultural, y si son personas de baja cultura o bien que han perdido todo tipo de apego a la norma de convivencia social, o sea, al respeto de la ley, estamos mal. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Zapata fundamentando este proyecto de ley que ha presentado aquí ante la Cámara de Diputados, que ya la Comisión de Defensa ha resuelto enviarlo a asesores para que, bueno, se estudie un poco más esta iniciativa. Bueno, saludamos a la diputada Romina del Pla, que nos visita aquí en los estudios de Diputados Televisión. Romina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la recibimos con este proyecto. Bueno, que estuvo comentando Zapata. El otro día lo estuve leyendo, realmente es increíble cómo alguna gente atrasa siglo y medio, 2 siglos más o menos,
No, realmente el problema de pretender que la juventud que no trabaja ni estudia sea obligada a, digamos, prácticamente arriada, ¿no? Porque es de carácter obligatorio. Parece, ¿sabes a qué me hace acordar? A cuando efectivamente reclutaban obligatoriamente a los gauchos, digamos que no podían demostrar que estaban bajo el trabajo en alguna estancia y los llevaban obviamente al ejército, o cuando en distintos países se implementaron leyes para obligar a aquel que no tuviera empleo a ir a emplearse, digamos, obligatoriamente en fábricas y minas, ¿no? Entonces, el problema es que si la juventud no estudia o no trabaja, lo que hay que hacer es crear trabajo y fomentar que se estudie. Eso es lo que hay que hacer, no inventar cosas. Justamente aparte de esto apareció cuando hubo 2 casos muy graves de maltrato a jóvenes en el ejército. En el caso de Corrientes, uno fallecido en una suerte de ritual de bienvenida, y otro salvajemente golpeado, o por lo menos muy dañado, herido. Entonces, siempre recordemos que el servicio militar obligatorio finalmente se derogó con el caso Carrasco, o sea, el caso de un conscripto asesinado por el habitual maltrato que sufrían la mayoría de los jóvenes en este tipo de actividades del servicio militar obligatorio. Entonces vamos a volver otra vez, aún en una actividad voluntaria como es esto que ocurrió en Corrientes. Imagínense, claro. Si ocurre en ese caso, imagínense. Porque actualmente, digamos que aquel joven que a lo mejor no encuentra, obviamente, no encuentra trabajo y decide incorporarse a una fuerza, puede hacerlo voluntariamente. Por supuesto, aparte, mira, es claro que frente a la falta de empleo aparece como una salida laboral en muchos casos. Yo lo vemos en los estudiantes de nuestras escuelas, ¿no? Gente que, digamos, estudiantes de ambos sexos que o van a gendarmería o a la policía de distintos niveles, lo cual, bueno, uno siempre trata de insistir en que traten de estudiar otras cosas, ¿no? Que no terminen en una actividad que termina siendo al servicio de las fuerzas represivas, pero está claro que aparece como una salida laboral, pero lo pueden hacer perfectamente sin inventar estas cosas. Así que yo creo que lo que hay que hacer es poner recursos efectivamente en construir las escuelas donde no están, en generar un sistema de becas, en incentivar y en modificar las condiciones en que hoy están viviendo amplias capas de nuestra población, en generar trabajo genuino, y eso nos va a permitir también que la juventud tenga una salida, que hoy no la tiene y no la va a tener tampoco con estos inventos. Sí, justamente, la pregunta iba por ese lado, porque recién decíamos que era el 24,1%, es muy alto un cálculo que se hace de los nini, y decir que, lo que hay que hacer es generar trabajo, es como que decir, es demasiado amplio como para, es medio imposible, medio utópico en el contexto actual generar trabajo para absorberlos de alguna manera. O sea, a lo mejor tal vez cuáles serían los elementos para tentarlos, para que aprendan oficios, para que se instruyan. Es que la mayoría de la juventud que está en esta situación no es que está en esta situación voluntariamente. Está en esta situación justamente como resultado de un retroceso en las condiciones de vida que se van pauperizando a medida que van pasando los años de forma cada vez más extrema. Y de generaciones que ellos han visto, lo que ven es eso, lo que conocen es eso. La desocupación, han visto la precarización laboral, pero que no es una situación voluntaria lo demuestra que vos fíjate la cantidad de accidentes laborales que hay en lugares digamos, donde no hay ningún registro y donde la cantidad de, por ejemplo, chicos muy jóvenes fallecidos como resultado de los mal llamados accidentes laborales, ¿no? Que son asesinatos laborales. Entonces uno dice, pero claro, acá había un joven trabajando, sí, y ahí también, y sí. Y quiere decir que cuando hay alguna oportunidad, la juventud trabaja en las peores condiciones, pero las peores, lo vemos con las apps de reparto, o no lo vemos con las apps de reparto. Entonces, quiere decir que el primer problema es que
estamos frente a un sistema que está en un cuadro de colapso. Desde nuestra visión, el sistema capitalista está demostrando su agotamiento y por eso lo que hay que hacer es volcar recursos al funcionamiento general de la economía y luego para que un niño, una niña o un joven pueda estudiar, que es lo que muchas veces insistimos en cómo se hace para mantener una trayectoria educativa, no alcanza solamente incluso siquiera con una beca o algún estímulo particular que en general aparte son tan limitadas que no resuelven el problema de fondo, sino que también hay que contribuir a la resolución de la situación de conjunto, del contexto. Porque si un pibe, una piba vive en un barrio precario y, por ejemplo, están permanentemente, en el riesgo de inundarse, en el riesgo de algún tipo de desalojo y demás, o incluso las propias situaciones de inseguridad que conocemos, quiere decir que la gente está permanentemente ligada a donde está instalada, ¿no? Es una situación donde es muy difícil salir del lugar porque el que se va puede perder todo, bueno, una serie de situaciones. Entonces hay que contribuir, hay que hacer un esfuerzo para una solución integral para el conjunto de la familia que permita sostener esa situación. Entonces, jardines materno-paternales para que los niños pequeños puedan estar y, por ejemplo, familias muy jóvenes o que incluso pueden ser uniparentales, jóvenes mujeres o jóvenes varones a cargo de sus hijos, puedan, por ejemplo, ir a trabajar, porque esta es otra de las situaciones, que puedan contribuir a los estudios. Entonces, esto tiene que estar muy, muy desenvuelto para abarcar el conjunto. Por eso nosotros insistimos, por ejemplo, hemos presentado proyectos insistiendo con el tema de jardines maternos paternales en los lugares de trabajo, que está en la ley de contrato de trabajo y no se cumple, insistir con el tema de los lactarios, insistir con el tema de becas, de construir escuelas cercanas a los barrios. Hoy muchos de los nuevos barrios no tienen escuelas cercanas y no hay vacantes, por ejemplo. Entonces, toda esa situación, se va como retroalimentando y vamos a un pozo del cual es muy difícil salir. Bueno, ¿hay posibilidad de salir? Por supuesto. Si se colocan recursos bien puestos, o sea, al servicio de este desarrollo, es posible salir de este cuadro. Yendo un poco a los temas, diputada, que se trataron en esta semana, como parte de la Comisión de Educación, estuvo en el debate de la ley de enfermería, que no está contemplada para la posible sesión que se realizaría el martes, dado que, hubo ahí algunas diferencias. ¿Presentó su propio dictamen? Sí, hemos presentado un dictamen propio, poniendo el eje en que, el principal incentivo para el desarrollo de la enfermería, por supuesto que coincidimos en que hace falta que haya más enfermeras y más enfermeros, pero justamente lo que se ha visto durante la pandemia se puso muy en evidencia, es el pluriempleo de la enfermería, porque los salarios son tan magros y las condiciones de trabajo tan precarias que la mayoría de las enfermeras y los enfermeros trabajan en 2, 3 y hasta 4 lugares de lunes a lunes. Entonces, efectivamente, la idea de jerarquizar o impulsar una actividad tan necesaria como la enfermería, parte por modificar las condiciones en que se desarrolla la actividad. Entonces, parte de mejorar los salarios, que no pueden estar abajo de la canasta básica. Por supuesto, el ideal es la canasta familiar, que efectivamente las jornadas sean de 6 horas, el reconocimiento a la carrera profesional en todas las jurisdicciones. Era notorio que, las y los diputados Juntos por el Cambio hacían un panegírico de pagar una beca muy limitada cuando en la Ciudad de Buenos Aires estrictamente han dejado a las enfermeras y los enfermeros fuera de la carrera profesional. Entonces, ese reconocimiento tiene que estar. Por eso nosotros colocamos en nuestro dictamen un esfuerzo en esto, no solo en cómo se promociona el estudio de los nuevos ingresantes, sino cómo se impulsa que los que hoy ya están mejoren sus condiciones de trabajo y a la vez eso sirva como un estímulo justamente para una salida laboral, que es muy interesante porque justamente recién lo hablábamos, en las barriadas la cantidad de enfermeras y enfermeros que hay es enorme. Claro. ¿Por qué? Porque siempre apareció como una actividad que tiene mucho que ver con el cuidado, que tiene que ver mucho con mujeres, por supuesto siempre ligado a actividades mal remuneradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una actividad
de enorme incentivo si se colocaran estas condiciones mejorables, ¿no? Y por supuesto, más escuelas de enfermería, más lugares donde estudiar, por supuesto, estamos de acuerdo, pero justamente mejorando el horizonte, porque tampoco es muy entusiasta si uno ve que va a tener, digamos, esta situación de sobreexplotación laboral. Y el otro aspecto que colocamos es, bueno, que la capacitación para esta transformación de los auxiliares en profesionales tiene que hacerse, con una capacitación en servicio, ¿sí? Entonces, esto también es importante y eso no estaba del todo contemplado. Por eso, bueno, son aportes. Veremos luego, qué se toma, qué no se toma, y en función de eso veremos. Lo que se decía también en el debate en comisión fue que es muy bajo la cantidad, la proporción de médicos y enfermeros. Acá en bajísima la relación. Y el tema es que, bueno, justamente, en realidad los que están permanentemente con los y las pacientes, bueno, sobre todo son las y los enfermeros. Con un buen equipo de enfermería, incluso con enfermeros y enfermeras muy bien capacitados, vos podés tener una atención primaria de la salud muy importante. Y ese es otro problema que tiene la medicina en nuestro país. En la medida en que todo lo que es la atención primaria, la atención preventiva justamente de la salud, se ha ido desmantelando a fuerza de ajustes sucesivos, me llevaría toda la tarde enumerarlos, cada vez el centro de salud cercano al domicilio, la sala de salud, para hacer los controles de la niñez, los controles de la persona sana, los controles de la salud reproductiva, etcétera, son cada vez más complejos. Y entonces, ¿dónde terminan? Desde los controles hasta las atenciones primarias. Bueno, lo que tendrán que ser atención de segundo y tercer, nivel, que son los hospitales. Entonces, los hospitales están convertidos en salas de salud de primera atención. Entonces, el reforzamiento, y ahí viene el tema de qué se puede hacer. Bueno, nosotros cuando decimos hay que volcar recursos que se van al pago de la deuda externa, se van a pagos al FMI, a la especulación, hay que volcarlos a un plan de obras públicas. Y siempre uno de los focos que ponemos es la construcción de salas de salud en todos los barrios y la colocación de médicos, enfermeras y enfermeros en eso. Porque si estuviera correctamente atendida esa primera instancia de la atención de la persona sana, lógicamente tendríamos otra situación más general y eso repercutiría en todo, en un menor ausentismo laboral, en una mayor capacidad de desarrollo de las actividades y demás, porque aparte todos sabemos que los primeros años de vida son claves y donde hay ahí alguna dificultad y sobre todo donde no hay un seguimiento incluso profesional, después hay dificultades, ¿no? Falta de vacunación, falta de seguimiento de problemas que se podrían evitar y demás, ¿no? Romina, todo estaría encaminándose para tener una sesión la próxima semana, el próximo día martes, después del mediodía, con algunos temas, entre ellos el tema del fomento a la industria automotriz. ¿El Frente de Izquierda tiene una postura al respecto? Sí, todo lo que son subsidios a las patronales pasamos de largo, y justamente, vamos a mirar la contradicción. Fomento a la industria automotriz y tenemos a los trabajadores del neumático haciendo ya octava o novena medida de fuerza, que van el lunes nuevamente, tienen un nuevo paro y una movilización. Se supone que hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo porque justamente es una de las actividades que está completamente reactivada y sin embargo los salarios son una parte absolutamente ínfima del costo de las cubiertas. Entonces hay un contrasentido. Aparecen subsidios a las patronales y a los trabajadores de distintas áreas que incluso tienen directa relación con la industria automotriz, salarios que pretenden ser por debajo de la inflación, cosa que en este caso, que hay una dirección combativa en ese sindicato, no permite y está peleando no solo por, la actualización al nivel de la inflación, sino incluso recuperar parte de lo perdido años atrás. Así que esperemos que el lunes esto tenga una resolución. Vamos a acompañar, por supuesto, a las y los trabajadores del SUTNA, a los trabajadores del SUTNA y a su comisión de mujeres, para ser más rigurosa, que se van a movilizar el lunes a la tarde al Ministerio acompañando esta audiencia. Hay, Romina, un tema que no entraría el martes, que es la ley de alquileres, donde hubo dictámenes distintos. Desde la oposición se suponía que iban también a convocar a una sesión. La oposición no los incluye a ustedes, ¿no? Los bloques de Juntos por el Cambio y algunos bloques federales. Pero tampoco la estarían convocando.
queda un poco trabada esa cuestión. Sabemos que la izquierda no está a favor de ninguno de esos dos dictámenes, pero ¿cómo ustedes están recibiendo la voz, en este caso, de los inquilinos? Si se han reunido con ellos, si tienen, la opinión, porque hicieron una movilización también esta semana frente al Congreso. ¿Y qué crees que va a pasar, si va a pasar algo con eso? Bueno, por supuesto que tenemos totalmente contemplada la demanda de los inquilinos. De hecho, hemos apoyado la movilización. Acá hay un problema muy grave, que nosotros lo venimos planteando. En la medida en que no se aborda el tema integralmente de la vivienda, poner un parche acá, un parche allá, termina en una situación compleja. Y ha quedado claro que el famoso batifondo de que la ley de alquileres había fracasado tenía que ver con enormes reclamos de los lobbies propietarios, pero no me refiero al lobby de aquel que tiene una propiedad porque con eso complementa la magra jubilación, porque aparte ese no es el sector que se beneficia, ni el que está en estos debates, ni el que viene acá a presionar, sino me refiero a las cámaras inmobiliarias, a los que especulan. Sí, los beneficios fiscales son más para, por ejemplo, la exhibición de bienes personales es para una casa que esté valuada en 30 millones de pesos, por ejemplo. Claro, termina. Entonces, acá hay un problema que nosotros vemos, que efectivamente la oposición de Juntos por el Cambio, con varios acompañantes, sacaron un dictamen que es todo lo que reclaman justamente los lobbies empresarios. Contrato de 2 años, actualización sin ningún tipo de tope ni índice, hasta cada 3 meses. Con lo cual, lo que nosotros planteamos, yo dije en la comisión, es que ese tipo de dictámenes, si de prosperar, ya podemos decir cuál es el horizonte. Más familias van a terminar en los asentamientos precarios, porque no hay quien pueda pagar un alquiler en esas condiciones. Efectivamente es expulsivo para los inquilinos y las inquilinas. Como todo, parece que se dieron una vuelta de rosca más de la que debían y entonces se les complicó el acuerdo, porque ya lo de los 3 meses es mucho hasta para los lobistas de los grandes grupos inmobiliarios. Entonces, ahí se armó una especie de pequeña crisis, que es lo que entiendo les está costando resolverlo de la sesión. Nosotros defendemos lo que tenía de progresivo la ley que se aprobó, que es el contrato cada 3 años, que es la actualización anual, pero que aún así entendemos que no resuelve el problema y en ese sentido también vemos que ahí se colaron exenciones y demás, que hay que verlas, pero me parece que era innecesario seguir colocando más exenciones. Entonces, en ese punto, nosotros seguimos insistiendo que hay que, para que haya más oferta, tiene que haber un impuesto. Hemos presentado, de hecho, un proyecto de impuesto a la vivienda ociosa, la necesidad de desenvolver un banco de tierras, haciendo rápidamente un inventario de todas las tierras disponibles que sean del Estado Nacional, que sean privadas, que sean de las jurisdicciones, invitando también a las jurisdicciones a adherir a esto, y sobre la base de ese relevamiento desenvolver un fuerte proceso de plan de construcción de viviendas que puedan empezar a resolver la situación de que hoy no hay posibilidad de que nadie acceda a una vivienda propia. Tenemos la crisis de los UBA, con los cuales estuvimos reunidos con muchos de los afectados esta semana también, el día miércoles. Realmente lo que se ve hasta ahora no es una solución. Tenemos, los que han sacado estos créditos, lejos de beneficiarse, como dicen algunos representantes de los bancos, lo que tienen es un padecimiento de por vida con una propiedad que, aunque se remate, no pagaría el costo del endeudamiento por esta bola de nieve que significa la actualización de capital e intereses al mismo tiempo en este marco inflacionario. Por lo tanto, el reclamo es volver, a una reconversión integral de esos créditos, pero hacia atrás, no incluso de acá hacia adelante,
porque es insostenible. Pero además hay que generar que la familia trabajadora pueda acceder a una vivienda, y me refiero a trabajadores hasta de sectores medios, hasta trabajadores de menores ingresos, porque hoy nadie puede acceder a una vivienda. Por lo tanto, toda la presión termina ¿dónde? Y termina en un mercado de alquileres que está relativamente achicado. Sin embargo, los diarios del día miércoles publicaron informes sobre el nivel de incremento de las ganancias en el último año de los propietarios que tienen viviendas puestas en alquiler. Con lo cual quiere decir que lloran, pero no pierden nunca. Claro. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, bueno, está claro que la solución de fondo va a ser integral, y nosotros hicimos un conjunto enorme de propuestas para que esto pueda tener una solución integral. En ese punto, por supuesto que nos oponemos al dictamen de Juntos por el Cambio. El dictamen del oficialismo tampoco nos convence por estos temas que tiene. Bueno, iremos viendo cómo se desenvuelve el debate real. Y en el medio, ¿qué tema el Frente Izquierda quiere llevar a la agenda de diputados? Bueno, mira, tenemos varios proyectos. En primer lugar, el tema de el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Nos parece un tema fundamental en este marco inflacionario. El nivel de incremento de los precios es absolutamente incontrolable. Entonces, ya hay un nivel de desesperación. Nadie planifica o pronostica una inflación por abajo del 80% para el año, y se quedan cortos. Entonces, ¿qué salario aumentó en ese nivel o viene acompañando? Prácticamente ninguno. Entonces, el nivel de retroceso en las condiciones de vida es muy grande, con aumentos aparte que se siguen sumando. Entonces, tenemos una canasta básica que supera largamente los 100.000 pesos y un salario promedio que está en menos de la mitad de eso. Bueno, acá esto va a una agudización de la crisis. Entonces, ese es un proyecto fundamental. Este tema de impuesto a la vivienda ociosa y banco de tierras es clave, porque si no, lo único que hay son desalojos o amenazas de desalojos. El otro tema que hemos presentado y que le damos mucha importancia, además de este paquete de jardines materno-paternales y demás que mencioné antes, tiene que ver con la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Nos parece clave porque va de la mano con otros temas que están dando vueltas y que tienen que ver con poder insistir en la prevención de embarazos no planificados, en la prevención de enfermedades de transmisión, de infecciones de transmisión sexual, en el tema de también poder detectar a tiempo situaciones de abusos, de violencia. Nos parece clave esto, y bueno, por eso también estamos con una batería de proyectos, y bueno, y ahora estamos trabajando fuerte por acompañando a las familias de las víctimas de hundimientos de barcos pesqueros, y en ese sentido, bueno, estamos ahí trabajando con un proyecto que probablemente termine consensuándose entre nuestro proyecto y el de otros diputados y diputadas para poder, conmemorar el Día del Trabajador Caído, Desaparecido en el Mar, y el mes para contemplar todos los casos. Bueno, así que estamos ahí trabajando en ese sentido, porque también es una problemática muy importante, y ligado a esto, bueno, estamos siguiendo todo el tema justamente de la necesidad de una renovación de la flota, y bueno, ahí con las familiares y los familiares de las víctimas del repunte estamos trabajando, y bueno, también estamos en contacto con las familiares del Ríger. Bueno, una agenda intensa, es la que propone. No tiene información todavía si ya está la convocatoria. Ha salido alguna publicación, vimos en Twitter, o que ya no la recibimos, pero ya vimos cómo está redactado, así que quiere decir que sale. Que sale, y que va a haber sesión el próximo día martes. ¿Quedó alguna pregunta? 30 segundos tenemos, ¿eh? No, la mía era muy profunda, pero si ustedes tienen la izquierda, tiene un proyecto de poder, realmente. Por supuesto, tenemos un proyecto de poder que consiste en darle una salida en términos de los trabajadores a esta crisis que entendemos es terminal. Por eso, en el Congreso del Partido Obrero, que fue hace 2 semanas, hemos resuelto una gran campaña política con una consigna que de algún modo lo sintetiza, que es poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas.
Muy bien, ahí está. La opinión, la palabra de la diputada Romina del Pla. Romina, gracias. Gracias a ustedes. La diputada Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. José, gracias. Buen fin de semana. Con usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la sintonía de DTV para seguir escuchando más opiniones de los diputados nacionales, más proyectos y tener la confirmación de la sesión para el próximo día martes, después del mediodía, para tratar una serie de iniciativas, entre ellos el proyecto de ley de fomento a la industria automotriz. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.